Contamos con la visita hoy en el Real Instituto Elcano del doctor Raúl Benítez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de México. Queremos aprovechar precisamente la estancia de este prestigioso investigador con el fin de conversar sobre temas de seguridad, de lo cual él es especialista desde hace muchos años, y queremos centrarnos particularmente en la prioridad o preocupación que significa para el presidente de México, Manuel López Obrador, este grave problema de seguridad que conlleva extraordinarias implicaciones de carácter político, económico y social. En este caso, Raúl, quería empezar precisamente por eso, ¿no? ¿Cuál crees que puede ser la política de seguridad que ha diseñado López Obrador para un país que, en su proyección internacional, uno de sus principales problemas son precisamente el crimen organizado y el de la seguridad y en particular el crimen organizado? Sí, mira, el presidente de México llegó al gobierno de una forma muy inusual, con una votación muy abrumadora a su favor. Tomó posesión el 1 de diciembre y entonces él 2 meses después, en febrero de 2019, decreta el fin de la guerra al narcotráfico, pero sin tener a la mano una alternativa a esa guerra al narcotráfico, que sería una política de pacificación o una política de seguridad, de despliegue de fuerzas policíacas, de fuerzas militares, de aparatos de inteligencia, y su gobierno está reajustándose toda la estrategia de seguridad en general, de seguridad contra el crimen común, de seguridad contra el crimen organizado. Ha creado una Guardia Nacional, que es una especie de guardia civil o de carabineros, pero configurándose todavía, y lo más lamentable del caso es que ha aumentado la tasa de homicidios en el país y la tasa de crímenes, y entonces le urge a él que se demuestre que su estrategia de crear esta Guardia Nacional empiece a funcionar y baje, pero en este momento está en ascenso la tasa de los crímenes y es lo más grave que está sucediendo. ¿A qué crees que se debe esta subida de homicidios y hasta qué punto consideras si la Guardia Nacional puede ser la solución a los problemas? Porque no parece que se atisbe una alternativa de una solución o una política global más amplia de respuesta al problema. Sí. Bueno, mira, el aumento de los homicidios se debe a 2 razones. Primero es el traslado del Chapo Guzmán a Nueva York, su juicio, su encarcelamiento ya en una cadena perpetua, que ha desmembrado el cartel de Sinaloa y deja muchísimas redes del cartel sueltas que se empiezan a pelear entre ellos y con otras organizaciones criminales como el Cartel de Jalisco por el tráfico de drogas y las ganancias del tráfico de drogas en el país. Entonces, no hay peor cuestión al crimen organizado que el crimen desorganizado, porque el crimen desorganizado es muy anárquico y muy violento. Y en segundo lugar, el propio cambio de gobierno. El cambio de gobierno, como ha sido un cambio muy, muy profundo, ha sustituido a todos los comandantes policíacos, los comandantes militares, etcétera, y ha desmantelado, por ejemplo, la Policía Federal y se creó la Guardia Nacional, pero no es automático que la Guardia Nacional se funde y empiece a tener efectividad en el campo. La efectividad se va a ir mostrando poco a poco, esperando que la estrategia del gobierno resulte, y tiene muchos elementos del ejército y de la marina funcionando allí, pero hay otro factor. Es el factor Estados Unidos. La Guardia Nacional está siendo usada para contener a los migrantes en las autopistas para que no lleguen al territorio de Estados Unidos, y eso la desvía del control de la delincuencia. Deduzco de todo lo dicho hasta ahora que está la Guardia Nacional, que no está siendo empleada, por ejemplo, para la criminalidad organizada, sino que el foco de atención ahora mismo, como acabas de decir, iría hacia los problemas de inmigración, y no adivino ni encuentro que dibujes una política de seguridad. No hay una política de seguridad coherente porque está en construcción. Pero hay un proyecto, hay una idea, hay una alternativa a lo que se ha hecho hasta ahora. Proyecto hay mucho, pero obvio, como todos los proyectos de un gobierno, pues es una cosa utópica que dice, bueno, vamos a atacar la pobreza, vamos a atacar el área de la prevención, vamos a atacar el área de la venta de drogas en las calles, etcétera. Pero eso es un proyecto. Ahora tú tienes que como gobierno armar todo el aparato para que eso sea efectivo. Eso es lo que se está haciendo ahorita por el gobierno mexicano, pero no sabemos cuál va a ser el resultado, porque el problema del crimen organizado es muy complejo. Estamos teniendo al país consumidor de drogas más grande del mundo, Estados Unidos, pues demandando las drogas. Es un país donde hay venta libre de armas
y la frontera de México con Estados Unidos es una frontera totalmente porosa, entra y sale gente. Están entrando de 400 a 500 mil personas diarias cruzando la frontera, con papeles, no ilegales, con papeles, van, vienen, traen armas, traen dinero, y de México hacia allá se llevan las drogas, etcétera. Y controlar eso no es una cosa fácil. O sea, se dice es que Estados Unidos, en México se dice es que nos venden sus armas. Bueno, pues sí, y a México entran. Entonces, o las paras tú en tus aduanas o cómo las controlas. Y es el mismo argumento de ellos. Nos están vendiendo la droga. Bueno, contrólala en tu territorio, porque la droga pasa del lado mexicano al lado estadounidense, pero ahí se distribuye por todo Estados Unidos. Entonces, ese es trabajo de los estadounidenses. Ahora, ellos no ven el narcotráfico como un problema de seguridad, lo ven como un problema de salud pública. Y en México es un problema de seguridad. Ya. Ahora que mencionas Estados Unidos, ¿crees que la relación entre los dos presidentes, que parece que es buena, podría dar un mayor acercamiento hacia políticas de cooperación en materia de seguridad? Bueno, hay políticas de cooperación en materia de seguridad muy fuertes que vienen desde hace mucho tiempo, pero el principal programa que se hizo fue con el presidente Felipe Calderón en el año 2007, se llamó Iniciativa Mérida. Es cooperación policíaca, militar, de inteligencia, de hacienda, espionaje de las empresas con sus ganancias, etc. Ahora, se dice que la Iniciativa Mérida pues no triunfó. En parte no triunfó porque Estados Unidos aplicó la misma estrategia que contra el terrorismo, contra Al-Qaeda, es buscar a los líderes y las cabezas, cortárselas, pero la organización sigue funcionando. Entonces, es el tema de que el crimen organizado monopolizado por una persona, 2 o 3 personas, se dispersa y queda disperso por todo el país, en muchos territorios del país, y eso genera violencia expandida en el país. Bueno, hay 1000 cosas que podríamos conversar, pero no quiero acabar sin hacerte una última pregunta. ¿Cómo puede afrontar en ese intento, en esa proyección de una política de seguridad que nadie muy bien sabe cómo va a salir, entre tanto que eso se construye, cómo crees que afronta el presidente este repunte de violencia cuando dijo que los militares se retiraban y que la guerra contra el narcotráfico también iba a acabar, ¿no? Bueno, él está usando a los militares. En el presupuesto que se mandó a la Cámara de Diputados de México para el año 2020, hay un aumento en promedio de 3% del presupuesto para los institutos militares y la Guardia Nacional. Por lo tanto, él ha hablado mal de los militares en el pasado, pero como presidente los está apoyando muchísimo y desmanteló la Policía Federal. Entonces la desmanteló con el argumento de que había mucha corrupción, etc. Nadie garantiza que los militares no van a ser corruptos, porque el dinero del narcotráfico fluye por las carreteras, fluye en los puestos de control y puede haber militares corruptos. Pero él está apostando por la Carta de los Militares porque señala él que es la institución más disciplinada, ordenada y que van a acatar sus órdenes y van a cumplir. Eso puede ser cierto. El tema es si es correcto que militarizando la guerra a las drogas y la guerra al crimen se resuelve. Mucha gente dice que no, que hay que hacer estrategias más integrales, ¿no? Así que definitivamente va a continuar la guerra contra el narcotráfico. En teoría ya no habría una guerra contra el narcotráfico de alta intensidad muy visible, pero tiene que seguir habiendo una guerra contra el narcotráfico de baja intensidad. Si él quiere llevarse bien con Estados Unidos, tiene que seguir habiendo guerra contra el narcotráfico, porque Donald Trump está todo el día diciendo que las drogas que están llevando a muchos estadounidenses a la muerte, por ejemplo el fentanil, que es una droga nueva que viene de México, pues que tiene que combatirse eso. Esta droga, el fentanil, viene de precursores químicos chinos, aterriza en puertos mexicanos, hay laboratorios clandestinos de drogas en México y las organizaciones criminales la llevan a Estados Unidos. Y el año pasado fueron 70,000 muertes en Estados Unidos por el fentanil, que es heroína sintética. Ya. Bueno, vamos a acabar. Te agradezco muchísimo, Raúl, que has estado aquí con nosotros. Estoy segura que todo lo que nos has contado abre mucho más interrogantes y estoy segura que vamos a tener la oportunidad de volver a contar contigo aquí en el Real Instituto Elcano. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias al Real Instituto Elcano por la invitación a estar aquí. Gracias a ti.